Pues hoy seguimos entonces con la expresión del credo que dice la ascensión de Jesús, ¿no? Jesús ha vuelto al Padre. El credo de los apóstoles afirma la fe de la Iglesia en la resurrección de Cristo, como lo hemos visto anteriormente la semana pasada, y lo que sigue a la resurrección es su ascensión. Conforme recitamos en el credo, dice: al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. En realidad tenemos aquí una secuencia de tres eventos que forman parte de la historia ya realizada de la vida de exaltación de Jesucristo, quedando luego la parte final de su exaltación, que la guardamos para el futuro, que es la segunda venida de Cristo y el juicio final, que son dos temas que el credo también va a tratar en su momento. Pero en esta exaltación de Cristo ya realizada, nos encontramos con un evento que tiene una importancia muy grande para la fe cristiana, que es la ascensión de Jesucristo al cielo. Como consecuencia inmediata de su resurrección, resucitó y ascendió al cielo. Se puede decir que la ascensión es, por tanto, una consecuencia natural de la resurrección y de las apariciones de Cristo a los discípulos a lo largo de los 40 días que estuvo aquí tras su resurrección, y que se ha constituido en el sello del cumplimiento de su obra expiatoria. Debemos reconocer, sin embargo, que la ascensión no ocupa en la Biblia el mismo énfasis que tiene la resurrección, ¿no? Parece que el Nuevo Testamento le da más importancia a la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque de hecho este ha sido el evento clave de su vida, de la vida de Cristo, ¿no? Es el momento más crucial de toda la obra de salvación, mientras que la ascensión se le considera un complemento necesario a la resurrección. Resucitó y luego, tras 40 días, vuelve al Padre, se va al cielo. A la relación entre ambas, resurrección y ascensión, se le puede comparar, por ejemplo, a la relación entre muerte y sepultamiento de Cristo, ¿no? Se ha muerto o lo han matado, lo han asesinado y luego fue sepultado. Pues esa dupla, ¿no? Ese dúo, pues lo vemos también en que resucitó y volvió al Padre, resurrección y ascensión. No pensamos mucho en ella, no pensamos mucho en la ascensión, pero su importancia para la fe cristiana se puede ver con mucha claridad en la respuesta a la pregunta 53 del Catecismo Mayor de Westminster, el catecismo de las iglesias presbiterianas, ¿no?, y reformadas. Esta pregunta, a la 53, pregunta lo siguiente: ¿cómo fue exaltado Cristo en su ascensión? Y la respuesta dice: Cristo fue exaltado en su ascensión, habiendo aparecido y conversado frecuentemente con sus discípulos después de su resurrección, hablándoles de las cosas pertinentes al reino de Dios y dándoles la comisión de predicar el Evangelio en todas las naciones. 40 días después de su resurrección, Él, en nuestra naturaleza humana y como cabeza nuestra, triunfando sobre sus enemigos, subió visiblemente a los altos cielos para recibir dones para los hombres y elevar hacia allá nuestros afectos y preparar un lugar para nosotros, donde Él está y seguirá estando hasta su segunda venida y el final del mundo.
Son palabras interesantes, ¿no?, que nos dan un resumen bastante completo acerca del significado que tiene la ascensión de Cristo para nuestra fe. Por tanto, podemos hablar de una doctrina que tiene una importancia muy grande para la fe, porque se trata de una declaración de que el sacrificio de Cristo, un sacrificio que ha sido hecho a Dios, presentado a Dios y entregado a Dios, y que por tanto debería ser presentado de forma personal al Señor. Es como si Cristo, al volver al Padre, iba con esa misión de presentar, ¿no?, su cuerpo muerto, resucitado, su alma muerta y resucitada al Padre, para decir, aquí está, ¿no? Es el sello de que la salvación ya está realizada, de que toda la obra ya está realizada. Y de esa manera prepararnos a nosotros, los creyentes, un lugar en la casa del Padre. Si Cristo siguiera, no 40 días, sino que 2000 y pico de años resucitado aquí en el mundo, ¿no?, pues no iría como que sellar toda su obra ante el tribunal divino y tampoco prepararnos un lugar, ¿no? Intentemos ampliar un poco nuestra comprensión de este importante evento de la vida de Cristo y de su significado para nuestra fe. Algunos elementos importantes que creo que nos ayudan a comprender la ascensión de Cristo. El primero es la naturaleza de la ascensión. ¿Cómo se ha dado eso, no? En esencia se puede decir que Jesucristo ha sido elevado a las alturas en presencia de sus discípulos, ¿no? Eso fue lo que pasó. Su ascensión no se menciona ni en Mateo ni en Juan. Marcos lo menciona muy rápidamente. Marcos 16, versículo 19, dice muy rápidamente que después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Solo eso dice Marcos. Y Lucas afirma, Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51, en su Evangelio, afirma: después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Eso en Lucas. Pero el mismo Lucas nos ofrece un relato más completo en su segundo tomo, libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 9 a 12, cuando dice, voy a resumir, ¿no? Voy a leer el versículo 9, cuando dice: habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Eso en los evangelios, pero lo menciona Pedro, por ejemplo, diversas veces. Por ejemplo, Pedro, capítulo 2 de Hechos, en su sermón del día de Pentecostés, versículos 33 y 34, menciona la ascensión de Jesús. Hechos capítulo 3, 21, Pedro otra vez habla de la ascensión de Jesús. Hechos capítulo 5, 31, una vez más, ¿no? Solo en el libro de los Hechos tenemos 3 referencias del apóstol Pedro acerca de la ascensión de Jesús. Y luego en su primera carta, capítulo 3, 21, también encontramos otra referencia del apóstol Pedro a la ascensión de Jesús. Esteban ha visto a Cristo a la diestra del Padre en el cielo, ¿no? Momento de su martirio. Hechos capítulo 7, 56, lo que significa que Cristo para Esteban ya no estaba físicamente en este mundo, sino que estaba físicamente en el cielo con el Padre. El apóstol Pablo también la menciona, entre otros textos, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 8, que os lo leo, que dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Así que no es que Cristo echaba de menos a su casa celestial y volvió.
a casa, ¿no? Es que volvió con un propósito, ¿no? Según Pablo, llevó consigo a los cautivos y por eso pudo dar y conceder dones a los seres humanos, a nosotros. Y el autor de Hebreos, que no sabemos muy bien quién ha sido, en su capítulo 4, versículo 4, dijo, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, una referencia a la ascensión, ha cruzado los cielos, ¿no? Aferrémonos a la fe que profesamos. De igual manera, también en Apocalipsis se habla de la ascensión de Cristo. Simplemente os menciono algunos textos como Apocalipsis 1:13, capítulo 5, versículo 6, 14:14, capítulo 19, 11 a 16, capítulo 22, versículo 1. Son textos del Apocalipsis que también hacen referencia al hecho de que Jesús ascendió al cielo y está con el Padre. Así pues, como definición, podemos afirmar que la ascensión ha sido el paso local y visible de la persona del mediador, según su naturaleza humana, el paso de la tierra al cielo. Pero un paso visible, local, físico, ¿no? Además se considera que por medio de su ascensión, la naturaleza humana de Cristo, que sabemos que era totalmente Dios, totalmente hombre, y que mucha gente a veces tiene la idea de que al volver al Padre, se fue solo como Dios, ¿no? Pero por ser una ascensión visible, física, local, que tuvo una fecha, pasó en tal momento de la historia y todo eso, ¿no? Y hubo testigos y los ángeles presentes, ¿no? Todo eso significa que por medio de su ascensión, esa naturaleza humana de Cristo pasó por su cambio final. Un cambio que empezó con la resurrección, asumiendo de esa manera la plenitud de la gloria celestial y humanamente adaptándose de forma perfecta a la vida en el cielo, pero físicamente. Cristo está en el cielo con toda su naturaleza humana, cuerpo y alma, además de con toda su naturaleza divina, las dos naturalezas ahí fundidas, componiendo una única persona y personalidad. Su significado teológico es muy importante, ¿no? Es que Cristo ha sido exaltado por el Padre y recibió como que el visto bueno del Padre sobre toda su obra, y fue recibido en el cielo, donde se quedará hasta el momento de su segunda venida a esta tierra y hasta el momento de la restauración de todas las cosas, conforme lo leemos en Hechos, capítulo 3, versículo 21, que dice, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Y el paso físico y local ha sido esa ascensión. Desde esa definición es fácil levantarse la cuestión de si el cielo es un lugar, ¿no? Porque si Cristo fue físicamente, pues físicamente tiene que estar en un lugar físico. De hecho, lo es, el cielo es un lugar. Lo es y lo será. Ambas cosas, ¿no? Lo es porque Cristo está ahí ya, físicamente. Y lo será porque para que el cielo se componga definitivamente y venga a existir como un lugar para todos nosotros, tenemos que esperar la restauración de todo el mundo con la segunda venida de Cristo. Así que muchas veces decimos, el hermano o la hermana falleció y está en el cielo. Está correcto, perfectamente correcto. Pero todavía no está en el cielo de cuerpo y alma, solo alma.
ya está con Cristo. Su cuerpo sigue sepultado o cremado o lo que sea. Resucitará. Y con la resurrección final, la unión otra vez con su alma, entonces estará completamente en el cielo. Ya está definitivamente, pero aguarda el momento de que se complete lo que ya es definitivo. Son dos cosas diferentes. Yo muchas veces insisto en esa diferencia, ¿no? A veces creo que vosotros ya estáis hoy otra vez con eso. Ya es definitivo, pero no lo es algo, no es completo todavía, ¿no? No es pleno todavía. Aguardamos la plenitud, ¿no? De algo que ya lo tenemos definitivamente. Y esa es una de las perspectivas que nos trae la ascensión, porque nos hace preguntar, si Cristo está en el cielo es un lugar, ¿no? Pues sí, es un lugar y todavía lo será. Lo será cuando de la restauración del mundo con la segunda venida de Cristo. El concepto, por tanto, de localidad del cielo se fundamenta en algunas cosas. Vamos a hurgar un poquito ese tema, ¿no? Se fundamenta en algunos elementos interesantes, como por ejemplo, número uno, que la Biblia lo presenta como un lugar de la habitación de los seres creados, como los ángeles, los santos, Cristo, el Cristo Dios hombre, ¿no? Entonces la Biblia habla del cielo como un lugar. Segundo, que el cielo y la tierra se presentan frecuentemente en justaposición en la Biblia. Muchas veces la Biblia habla de la tierra como representativa del cielo. Por ejemplo, la Nueva Jerusalén. Jerusalén es una ciudad de la tierra, ¿no? Pero cuando se usa la palabra o la ciudad, el local físico, geográfico, que se llama Jerusalén, ¿no? Que está en Israel, y cuando se usa como representación del cielo, estamos, ¿no?, poniendo tierra y cielo en el mismo nivel con la Nueva Jerusalén. Eso es solo un ejemplo, ¿no? Lo que nos lleva a reconocer que ambos son lugares físicos, la tierra y el cielo. Y a la vez, ambos son lugares espirituales, tanto la tierra como el cielo. Aunque las leyes físicas de la tierra ciertamente se difieren de las leyes físicas del cielo, que si no hubiera sido necesaria la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, ¿no? Tampoco sería necesaria nuestra resurrección si fuera todo etéreo y espiritual, ¿no? Pero no es físico. Por eso pasaremos por la gran bendición de este nuevo nacimiento físico un día, ¿no? Los que no estemos aquí en el momento de la segunda venida. Número 3, hay expresiones como arriba en el cielo, subir al cielo, que nos presentan el cielo como lugar. Textos como Deuteronomios capítulo 30, versículo 12, Salmo capítulo 139, versículo 8, Romanos 10, 6 y 7, son textos que nos sugieren la idea de algo local en cuanto al cielo, y que la entrada de Cristo al cielo ha sido un ascenso físico, como ya lo hemos visto en los textos que hemos mencionado de la ascensión de Jesús, ¿no? Ya lo hemos comprobado como esos textos de Hechos 1:9, Hebreos 4:14, ¿no? Es un lugar físico, es un lugar espiritual. Pero otro aspecto que debemos mencionar es que, aunque la resurrección esté estrechamente vinculada a la ascensión, se pasaron 40 días entre ambos eventos, ¿no? Hechos 1:3, cuando Lucas registra que después de la resurrección, o sea que después de la muerte, Cristo se presentó vivo entre ellos por 40 días, apareciendo y hablando acerca del reino de Dios.
Entonces hubo esos 40 días entre la resurrección y la ascensión, durante los cuales se sucedieron esas apariciones de Cristo a los discípulos, a los apóstoles, a hermanos y hermanas, ¿no? En diferentes lugares y en diferentes situaciones, ¿no? La semana pasada os comenté que haciendo una búsqueda así por los evangelios y por el Nuevo Testamento encontramos más o menos 13 apariciones de Cristo. Son las que fueron registradas, puede que haya sido más de 13. No me sorprende si Cristo apareciera a sus discípulos 3-4 veces cada día de los 40 días. No me sorprende. Pero tenemos 13 registros, ¿vale? Eso es lo que tenemos. Pero esos 40 días han sido un periodo muy peculiar en la vida de Jesús. De los apóstoles, de la iglesia también, por supuesto. Pero de la vida de Jesús creo que fueron días muy peculiares, como se quedó evidente por las desapariciones y apariciones, ¿no? Iba y venía, ¿no? Y también por la descripción que hacen los registros acerca de su propio cuerpo. Su cuerpo era idéntico a como era antes. Incluso tras la resurrección, cuando uno tuvo duda, mira, pon tu mano aquí, ¿no? ¿Ves? Cicatrices, ¿ves aquí en mi costado? La cicatriz de la lanza que me cortó por aquí, era el mismo cuerpo, no era otro, era el mismo cuerpo. Tenía manos y pies, ¿no? Era de carne y hueso. Se habla de sus manos, de su costado, se le podía tocar, podía comer, incluso sabemos que ha comido pescado, ¿no? con los discípulos, podía comer, fue elevado físicamente y volverá una segunda vez de esa misma manera, con ese mismo cuerpo físico, ¿no? Por otro lado, hubo ocasiones en que no se le podía tocar. Por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 17. Hubo ocasiones en que no lo reconocieron. Cuando María llega al sepulcro y ve que la roca estaba movida y el cuerpo de Cristo no estaba, y se pone ansiosa y se le acerca Cristo resucitado, y ella piensa que era el jardinero, la persona que cuidaba ahí de este huerto donde estaban los sepulcros, y le pregunta, ¿dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? No lo reconoce, ¿no? Aunque fuera el mismo. Los dos que se iban de camino a Emaús, y Cristo se puso a caminar con ellos por algunos kilómetros, digamos más o menos 1 hora de camino con ellos, y estaban hablando sobre todo lo que había pasado con Cristo, y solo reconocieron más tarde, cuando estaban con Él en casa, sentados a la mesa para cenar, ¿no? O cuando apareció y desapareció, asustando a los discípulos, pero inequívocamente se trataba del mismo Jesucristo, pero ahora en otra forma, puesto que aunque tenga un cuerpo resucitado, estaba en transición para una transformación, para una adaptación final para la vida en el cielo. Y eso es curioso porque el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla de nuestra resurrección futura, usa la palabra adaptación, ¿no? Que no ha sido muy bien traducida aquí en nuestros textos de la Biblia, pero habla de la transformación, ¿no? Por la que pasaremos en ese último día, como una adaptación de nuestro cuerpo físico a las nuevas leyes físicas del cielo, ¿no? Eso tiene que ver con la ascensión de Jesús, tiene que ver con esa obra de Cristo. En ese tiempo, en esos 40 días, Cristo aún va de camino al Padre.
algo que se concretó definitivamente con su ascensión. Pero estaba en esos 40 días de camino al Padre. Considerados desde esa perspectiva, los 40 días han sido de bendición a los discípulos y a toda la iglesia, a todos nosotros, puesto que la ascensión de Cristo es preparatoria para su segunda venida, para el establecimiento final de su reino eterno, ¿no? Y puesto que la ascensión de Cristo también es preparatoria para la ascensión de los discípulos, para la nuestra ascensión un día, tras la resurrección, como también su resurrección lo es para la nuestra. Es como decir que Cristo va delante de nosotros, va abriéndonos camino, para que en el momento cada uno podamos estar en la presencia eterna del Padre, ¿no? Cristo está espiritualmente hoy presente con nosotros, con su pueblo. Y nuestra comunión con Él se da por medio del Espíritu Santo. Vivimos ahora con Cristo una comunión interior, una comunión espiritual, profunda, definitiva y eterna. La ascensión nos da la necesaria perspectiva futura de vida cristiana, porque nos viene acompañada con la promesa de su retorno un día. Hechos capítulo 1, 9 a 11, ¿no? Es notable el hecho de que en estos 40 días Jesucristo ha sellado en nuestras vidas la importancia de la obra redentora concluida por Él y de la presencia del reino de Dios. Así pues, en el 40º día, tras instruir y capacitar a la iglesia, fue en ese periodo donde recibimos la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, ¿no? Nos capacita, nos instruye, nos da el Espíritu Santo. Tras todo ese proceso, Cristo vuelve al Padre. Pero ¿qué significa la ascensión? ¿Cuál es el significado para nosotros de la ascensión de Cristo? Al leer la narrativa de la ascensión de Cristo, conforme lo tenemos en Lucas, el Evangelio de Lucas, ¿no? Lo que nos salta a la vista es el júbilo de los discípulos. Versículo 52, capítulo 24, ¿no? De Lucas, el último capítulo. Versículo 52 dice: sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron. Eso es muy importante, porque esa es una respuesta a lo que le pasó a Cristo, la adoración. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría, con gran alegría. Y termina Lucas diciendo: y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Por supuesto que se trataba de una alegría por comprender todavía, ¿no? Aunque todavía no era una alegría completa, pero el significado, el propósito de su ascensión les trajo a los discípulos y a nosotros, no solo a los que estaban ahí presentes en ese momento, sino que a todos nosotros una gran alegría. Nos permite alabar, adorar a Dios, a estar juntos alabando al Señor. Como ellos, también nosotros no logramos comprender completamente lo que le pasó a Cristo. Sabemos qué pasó, entendemos en parte lo que fue la ascensión, pero eso no es algo que pasa a diario. No es algo que podemos poner en un laboratorio, examinar y decir, es así, no es de la otra manera. No lo comprendemos plenamente hasta que estemos todos con Él en el cielo. Ahí sí que lo comprenderemos plenamente. Pero hay algunas dimensiones de su significado que ya ahora lo podemos entender y vivir. Y os quiero mencionar algunos. El primer significado de la ascensión de Cristo
que podemos mencionar se refiere a su victoria, a su honra, poder y gloria, porque al volver al Padre torna evidente la plena y perfecta realización de toda su obra en la tierra. Eso es lo que hizo Cristo. Entonces eso lo podemos entender, que la ascensión significa la victoria, la honra, el poder, la gloria, la majestad de Cristo. Su ascensión resalta el cumplimiento de su misión. Pone énfasis en el hecho de que la salvación es posible porque Cristo cumplió con todos los pasos para la salvación humana. Revela su estado de gloria ahora. En consecuencia, nosotros nos apegamos a la promesa de Apocalipsis capítulo 3, 21, ¿no? Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Ahí nos apegamos. En realidad, con su ascensión, Cristo vuelve a su estado anterior a la encarnación, ¿no? Cuando renunció a la gloria divina sin dejar de ser el propio Dios y asumió entonces la humillación de la naturaleza humana, llevando en sí mismo ahora la plenitud de lo que es la propia humanidad. El proceso culminando por la ascensión tiene ese profundo significado para nosotros, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de vosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza vosotros llegarais a ser ricos. Ese creo es un primer significado de la ascensión de Cristo. Pero me gustaría mencionar un otro significado, el segundo. El segundo significado es que se cumplieron las Escrituras Sagradas y sus propias palabras. Es el cumplimiento de la Escritura Sagrada y significa que se cumplieron también las palabras de Cristo. El Salmo 110 empieza diciendo: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El cumplimiento por Cristo de estas palabras se ve confirmado en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos dice: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, en otras palabras, después de encarnar, nacer, vivir, morir, ser sepultado, resucitar, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y aunque la ascensión no se mencione aquí directamente, está perfectamente implicada en estas palabras. Además, la pregunta de reproche que hizo a sus discípulos también indica su propia predicción de la ascensión, ¿no? Cuando en Juan capítulo 6, 62 dijo: ¿y si vierais el Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre? Porque este capítulo 6 fue cuando Cristo le estaba dando un palo a los discípulos por su incredulidad, ¿no? Y parte de ese reproche por la incredulidad era esta expresión: ¿y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? ¿No? O cuando les afirmó el capítulo 7 de Juan, versículo 33, estaré con vosotros un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Entonces, la ascensión es el cumplimiento de estas palabras de Cristo, el cumplimiento del Salmo que hemos mencionado, el cumplimiento de las Escrituras Sagradas. Número 3, la ascensión de Cristo implica tanto en la venida del Espíritu Santo para estar definitivamente con la Iglesia, como con la promesa expectante de su segunda venida para el establecimiento final del reino de Dios. La ascensión implica en ambas cosas, que el Espíritu vendrá, bueno, ya vino, ¿no? Vendrá desde la perspectiva del momento de la ascensión.
La ascensión significa el Espíritu Santo vendrá definitivamente a estar con vosotros. Segundo, significa que hay una promesa, hay una expectativa acerca de una segunda venida de Cristo para el establecimiento final del reino de Dios, de la gloria divina. La dádiva del Espíritu anuncia la permanente exaltación divina de Jesucristo. La dádiva del Espíritu nos torna pública su coronación eterna como Rey soberano. El hecho de que el Espíritu está aquí en nuestros corazones, en nuestro medio, presente en este mundo, ¿no? Presente en la vida de la Iglesia, eso significa que Cristo está sentado a la derecha de Dios. ¿Vale? Eso significa que Cristo está sentado a la derecha de Dios. Así que la ascensión ratificó la promesa de Cristo de la venida del Espíritu, pero también ratifica su promesa de que volverá un día para instaurar el juicio divino, el destino eterno, y para llevar consigo a la eternidad toda su iglesia, todos nosotros. Ambos hechos, la promesa de la venida del Espíritu y de su segunda venida, ambos hechos confirman que nuestra salvación es verdaderamente una salvación eterna, inviolable, definitiva, irrevocable. Cuarto y último significado que podemos mencionar acerca de la ascensión de Jesús se encuentra en la responsabilidad misionera de la Iglesia, de todos nosotros. La responsabilidad misionera de todos nosotros que formamos su pueblo o su iglesia en este mundo. El contexto de la Gran Comisión, por ejemplo, tiene como base la resurrección y tiene como esperanza la ascensión, la dádiva del Espíritu y la promesa de la segunda venida de Cristo. No podemos ver la Gran Comisión ni leerla eliminando estos dos elementos. La Gran Comisión: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizando, ¿no? En nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Conocéis, ¿no? La Gran Comisión, Mateo capítulo 28. Bueno, Mateo capítulo 28 es uno de los 5 textos de la Gran Comisión. Pero es una palabra dada por Cristo después de su resurrección, no antes. En sus apariciones, no sabemos en cuál de ellas, pero o en todas, o en una de ellas, o en la última, no sabemos. Pero durante estos 40 días Cristo nos ha dado la Gran Comisión. Por tanto, la Gran Comisión se senta sobre la base de la resurrección de Cristo. Y la Gran Comisión tiene como expectativa, como esperanza, la venida del Espíritu, que ya se cumplió. Ya lo tenemos. Por eso el Espíritu nos da poder para testificar de Cristo por todos los lugares. La venida del Espíritu es una respuesta a la Gran Comisión. Y la esperanza de la segunda venida de Cristo, que todavía la aguardamos, la esperamos, ¿no? Por tanto, la Iglesia, y cuando digo Iglesia me refiero a nosotros, tú y yo, ¿no? Todos los demás creyentes, somos partes de esa obra. No existimos sin esa obra de Cristo. Y perdemos nuestro sentido, nuestra razón de ser sin la ascensión de Jesús. La Iglesia es la presencia de Cristo por medio de su pueblo, por medio de su Espíritu en nosotros, en pro de todo el mundo. Aunque provisional, se trata de una presencia real, humana e histórica. Cristo actúa por medio de su iglesia, realizando su obra, confirmando su victoria, confirmando su reinado eterno, su reinado sentado a la diestra del Padre. Tras la ascensión, el espacio que ocupaba Cristo en el mundo pasó a ser ocupado ahora por la iglesia
habitada espiritualmente por el Espíritu Santo. No sé qué podemos hacer con algo así, pero el espacio que ocupó Cristo en el mundo, ahora ocupa la iglesia habitada, controlada, guiada por el Espíritu Santo. La iglesia ahora es Cristo presente en el mundo. Y eso nos trae inevitablemente a la misión. Eso nos conduce al ministerio. Eso nos lleva al ejercicio de todos nuestros dones y por todos nosotros. Así vemos la ascensión de Cristo como el gran estímulo a que perseveremos firmes en la fe y en los caminos de la palabra de Dios y en la misión a la que nos ha convocado el Señor a todos nosotros. Conclusión. Debemos buscar implicaciones prácticas para nuestras vidas desde el evento, desde la doctrina de la ascensión de Jesucristo. Y me atrevo a sugerir algunas implicaciones. Primera, al ascender al Padre, Cristo estaba cumpliendo con las grandes promesas de la palabra de Dios y con sus propias palabras a los discípulos. Primera implicación, podemos por tanto confiar plenamente en su palabra y en sus promesas, que no fallen. Segunda implicación, teniendo en mente la ascensión, no debemos confinar nuestra visión al cuerpo de Cristo, solo nosotros, sino más bien direccionar nuestra atención al fruto eterno que nos viene de ella, pues Cristo mantiene bajo su gobierno cielo y tierra, así que no estamos desprovidos de capacitación divina, no estamos desprovidos del poder del Espíritu. Cristo nos provisiona con el poder del Espíritu. Número 3, a nosotros, la Iglesia, nos compete vivir como despenseros de los misterios de Dios, ¿no? Siendo nosotros, la Iglesia, el testimonio vivo de la presencia de Cristo en el mundo, somos la Iglesia. Por tanto, la responsabilidad de la Iglesia es nuestra propia responsabilidad personal. Por último, una última sugerencia. Porque Cristo resucitó y ascendió al Padre, somos ya en esta vida más que vencedores por medio de Él. Debemos, por tanto, estar permanentemente preparados para encontrarnos con Cristo a cualquier momento. Y que el Señor nos llene con su gracia, con la gracia de Cristo, del Cristo que ascendió y que está con el Padre. Amén.